Ministerio de Educación. Buenas tardes con todos, bienvenidos una vez más todas las regiones participantes en esta asistencia técnica. El día de hoy tenemos en el turno tarde, en este segundo bloque, el desarrollo de todo lo que implica los aspectos legales. Para eso tenemos entonces, ¿no?, como exponentes al doctor Marco Antonio Obregón Valenzuela y a la doctora Rosa Claudia Panitz Ceballos. Asimismo, vamos a recordar también nuestros acuerdos de convivencia. No olviden renombrarse para que puedan ser identificados, inmediatamente registrar su asistencia. Es importante, es necesario, por favor, independientemente de que estemos especialistas, de repente pedagógicos o de infraestructura o económicos, porque es importante también que todos conozcamos de todo. Todos los que estamos participando en esta asistencia técnica debemos hacerlo. Por la mañana no logramos cubrir el 100%, y como bien se les dijo, es importante porque los registramos a través de un aplicativo del Power BI. Por favor, mantenemos en silencio nuestros micrófonos, hacemos las preguntas a tiempo a través del chat, ¿no? Y bueno, ¿no? Participemos y aprendamos mucho de esta asistencia técnica. Adelante, estimado Marco, creo que tú eres el que inicias el día de hoy. Ante todo, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Marco Antonio Obregón Valenzuela, soy especialista legal de la Dirección de Gestión Escolar de la CAYEP. El día de hoy, en esta segunda sesión, se va a exponer la asistencia técnica para la supervisión de condiciones básicas de instituciones educativas privadas en el marco de la Estrategia de Supervisión 2022, concerniente a los aspectos a ser supervisados por el supervisor legal. Siguiente, por favor. Gracias. El objetivo de la asistencia técnica es brindar las orientaciones necesarias a los especialistas de la DREGRE y supervisores de la SUGEL sobre los aspectos legales a supervisar de manera orientativa de las condiciones básicas de las instituciones educativas privadas, siempre en el marco de la intervención denominada Estrategia de Supervisión al Servicio de Gestión Privada de Educación Básica, Estrategia de Supervisión 2022. Siguiente, por favor. Gracias. En ese sentido, resulta pertinente comentar que las orientaciones para la supervisión de los aspectos legales gracias, se centra en verificar lo concerniente en cuanto a los supervisores legales, se centra en verificar la condición básica 4, establecida en la resolución ministerial 109-2022-NEDU, que es referente al personal directivo, docente y administrativo calificado para la provisión del servicio educativo de educación básica. Esta condición básica 4, que repito, tiene como sustento normativo la resolución ministerial 109-2022-NEDU, se subdivide en 5 componentes. El componente 4.1 es relacionado al personal directivo, el componente 4.2 es referente al personal docente, el componente 4.3 es sobre el personal administrativo, el componente 4.4 sobre los auxiliares de educación y el componente 4.5 sobre el personal no docente. Entonces, esta condición básica 4 de la resolución ministerial 109-2022-NEDU cuenta con estos 5 componentes, ¿ya? Mientras que otros aspectos a supervisar por el supervisor legal en el marco de este segundo tramo del segundo nivel de la Estrategia de Supervisión 2022 es lo relacionado a la condición básica 5, también de la resolución ministerial 109-2022-NEDU, que es concerniente a los servicios complementarios que garantizan la seguridad y bienestar de los estudiantes. Esta condición básica 5
también se subdivide o comprende 3 componentes. El componente 5.1 relacionado al servicio de alimentación, el componente 5.2 sobre el servicio de salud y el componente 5.3 sobre el servicio de soporte psicológico. Ahora, como bien se ha indicado en la sesión número 1, todavía no, porfa, no pases todavía. Antes, por favor. Entonces, como bien se ha indicado en la primera sesión, estas dos condiciones, o todas las condiciones básicas, se encuentran regulados en la resolución ministerial 109-2022-MINEDO, ¿ya? Pero esta resolución ministerial que regula lo relacionado a las condiciones básicas tiene un sustento, tiene un fundamento legal. Se encuentra comprendido en la ley 26549, que es la ley de los centros educativos privados, y también tiene un sustento a nivel reglamentario en el reglamento de instituciones educativas privadas de educación básica, aprobado por Decreto Supremo 005-2021-MINEDO, vigente desde el 1 de marzo del año pasado. Entonces, esta resolución ministerial 109, en la cual se plasman o establecen las condiciones básicas a cumplir por las instituciones educativas privadas, tienen un sustento a nivel legal y a nivel reglamentario, o sea, se fundamentan en estas normativas, como bien se ha expuesto en la primera sesión. Esa es su base normativa, que ya ha sido expuesta. Siguiente, por favor. Entonces, siendo ello así, resulta pertinente exponer los aspectos a ser supervisados por el supervisor legal en relación a la condición básica 4, relacionados al personal directivo, docente y administrativo calificado para la provisión de servicio educativo de educación básica. Siguiente, por favor. Gracias. Entonces, va a resultar oportuno, para efectos de las acciones de supervisión del supervisor legal, describir la matriz. ¿En qué va a consistir la matriz del segundo tramo del segundo nivel de la Estrategia de Supervisión 2022? Entonces, ahí vamos a apreciar que el primer aspecto a supervisar por el supervisor legal va a ser lo relacionado al personal directivo, que se va a encontrar en el componente 4.1 de la condición 4, de la referida resolución ministerial 109. Entonces, este componente 4.1 relacionado al personal directivo tiene por finalidad precisamente garantizar que la institución educativa cuente con el personal directivo calificado y suficiente para brindar el servicio educativo acorde a la modalidad, ciclos o niveles, formas de atención y modelo de servicio educativo de corresponder. Este aspecto relacionado al personal directivo cuenta con 4 medios de verificación, los cuales se pueden apreciar en la presente filmina. El primer medio de verificación es sobre el informe de sustento sobre la suficiencia de personal directivo y pertinencia del perfil establecido para las instituciones educativas privadas. El segundo medio de verificación es el reporte del cumplimiento del registro de la información del personal directivo en el censo educativo. El medio de verificación 3 son los contratos laborales o de prestación de servicios para las instituciones educativas privadas, y el medio de verificación 4 es la declaración jurada de no contar con personal directivo con antecedentes penales y judiciales y estar incursos en los delitos previstos en las leyes 29.98.8 y 30.90.1 o las normas que las modifiquen o sustituyen. Estos son los 4 medios de verificación que los supervisores deben verificar que las instituciones cumplan o promover que cumplan en el marco, pues, siempre del proceso de adecuación a las condiciones básicas. Siguiente, por favor. Gracias. Entonces, en este aspecto 1, a supervisar, concierne a que la institución educativa privada debe contar con el personal directivo que cumpla con el perfil del puesto y que tenga vínculo laboral con la institución de acuerdo a la modalidad, nivel o ciclo, forma de atención y modelo de servicio educativo según corresponda. En relación a los 4 medios de verificación que he indicado,
el supervisor tiene que verificar en la ficha de autorreporte de condiciones básicas del plan de monitoreo 31 de la plataforma del Simón si la institución educativa privada cuenta con el medio de verificación 1 y según corresponda tiene que descargar el documento. Ojo, según corresponda. ¿Por qué según corresponda? Porque van a haber casos en los cuales la institución educativa no cargue el documento, no adjunte o anexe ese documento. Entonces, si la institución educativa privada no cuenta con los medios de verificación, se tienen que realizar las recomendaciones en función a lo detallado en los criterios de evaluación. Entonces, si la institución educativa privada no cuenta con estos medios de verificación, se realizan las recomendaciones, se realizan las orientaciones. Ahí en estos supuestos, en estos casos, no debemos perder el norte de que las acciones de supervisión son orientativas. Entonces, nosotros, como los supervisores, tienen que realizar las recomendaciones que correspondan. Si la institución educativa privada no realizó el autorreporte en la plataforma del Simón, el supervisor tiene que solicitar a la institución educativa que cumpla con dicho registro. El supervisor solicita a la institución educativa privada, a través del medio físico digital, el medio de verificación 3 y el medio de verificación 4. Y el supervisor tiene que revisar el cumplimiento de los criterios a considerar en la evaluación de los medios de verificación 1, 2, 3 y 4 según corresponda. Siguiente, por favor. Ya, gracias. Entonces, el primer medio de verificación, como lo comenté, es el informe de sustento sobre la suficiencia del personal directivo y pertinencia del perfil establecido para las instituciones educativas privadas. Entonces, en relación a este primer medio de verificación, se debe tener en cuenta los siguientes criterios. El supervisor tiene que verificar que este medio de verificación 1 contenga como mínimo lo siguiente. Debe contener como mínimo este informe de sustento sobre la suficiencia del personal directivo y pertinencia del perfil establecido. Debe contar con el número de personal directivo con el que cuenta la institución educativa, señalando el número de docentes y estudiantes, en atención a la propuesta pedagógica planteada en el PEI. También debe contar como mínimo, este informe debe contar como mínimo con el perfil requerido para el personal directivo de la institución educativa, de acuerdo a la propuesta pedagógica planteada en el PEI, y para el caso de las instituciones educativas unidocentes o multigrado, de acuerdo con su documento de gestión. Este informe de sustento, este medio de verificación 1, debe estar firmado por el representante legal de la institución educativa privada. Siguiente, por favor. Gracias. Entonces, este medio de verificación 1 debe cumplir con la matriz de condiciones básicas para la provisión de servicios educativos de educación básica en instituciones educativas privadas existentes. Entonces, se tiene que realizar el siguiente análisis. Si este medio de verificación cumple con las exigencias establecidas en la matriz, que son las exigencias contempladas en esta resolución ministerial 109-2022, se da por cumplido el medio de verificación 1. Caso contrario, entonces no se estaría por cumplir el medio de verificación 1 y todo ello se tiene que detallar de forma clara en el informe de supervisión. Siguiente, por favor. Gracias. Entonces, el segundo medio de verificación, el medio de verificación 2, es el reporte del cumplimiento del registro de la información del personal directivo en el censo educativo. Entonces, en este caso, el equipo del Minedu debe alcanzar la información respecto a la información reportada en el censo educativo. Posterior a ello, el supervisor debe verificar que este medio de verificación 2 contenga la información relacionada a nombres, apellidos, documento de identidad, modalidad de contrato, nivel educativo alcanzado, función o cargo, situación directiva y especialidad profesional de todo el personal directivo.
Si la institución educativa no tiene registro en el censo educativo, se le debe solicitar que cumpla con completar a detalle la relación del personal directivo en la institución educativa en el censo educativo. Siguiente, por favor. En ese sentido, siguiendo estos criterios del medio de verificación 2 relacionado con el reporte de cumplimiento, si se cumplen con estos criterios, entonces en el informe de supervisión se tiene que dar por cumplido los mismos. Caso contrario, no se daría por cumplido. Siguiente, por favor. Ahora bien, el medio de verificación 3, respecto del primer aspecto a supervisar por el supervisor legal, son los contratos laborales o de prestación de servicio para las instituciones educativas privadas. Entonces el supervisor tiene que verificar que este medio de verificación 3 especifique la modalidad, el tiempo y objeto de contratación y que deban estar vigentes durante el año lectivo en curso. Eso es lo que tiene que verificar el supervisor legal en cuanto a estos contratos laborales o de prestación de servicio, relacionado siempre al primer aspecto, que es referente al personal directivo. Siguiente, por favor. En ese sentido, si el supervisor legal advierte que se cumplen con estos criterios, ello tiene que quedar plasmado en el informe de supervisión. Caso contrario, si no se cumplen con los criterios establecidos en la matriz, que son los criterios establecidos en la resolución ministerial 109, se tiene que detallar este incumplimiento también en el informe de supervisión. Siguiente, por favor. Gracias. El cuarto y último medio de verificación del primer aspecto es el relacionado a la declaración jurada de no contar con personal directivo con antecedentes penales y judiciales, ni estar incursos en los delitos previstos en las leyes 29, 98.8 y 391, o las normas que la modifiquen o la sustituyan. Entonces, durante la actividad de supervisión programada a la institución educativa privada, el supervisor debe contrastar este medio de verificación 4, esta declaración jurada, con la información registrada en el REGIEP. Para el caso de las instituciones educativas privadas de modalidad EVA, se deberá seguir lo establecido en la resolución ministerial 241-2008-MINEDU y sus respectivas modificaciones. Siguiente, por favor. Gracias. Entonces, si se cumplen con los criterios que he señalado, ello debe quedar plasmado de forma clara en el informe de supervisión. Caso contrario, si no se cumplen con estos criterios, ello se tiene que desarrollar en el mismo informe de supervisión, en el cual se tiene que consignar que no se estaría cumpliendo con este aspecto, con este medio de verificación del primer aspecto. Siguiente, por favor. Ahora, en relación al acompañamiento y elaboración del informe de supervisión concerniente a este primer aspecto, se debe tener en cuenta que el supervisor identifica o debe identificar los cumplimientos e incumplimientos, es decir, las alertas que existan, y se debe comunicar a la institución educativa privada para que se brinden las orientaciones respectivas. El medio para brindar la orientación correspondiente puede ser mediante reuniones virtuales, llamadas telefónicas, correo electrónico u otro medio de comunicación. Pero la idea es que siempre se brinde a las instituciones educativas privadas las orientaciones respectivas, teniendo en cuenta que este segundo tramo, del segundo nivel de la estrategia, se realizan exclusivamente supervisiones de carácter orientativo. Sí, el supervisor tiene que también elaborar el informe de supervisión que detalle los cumplimientos e incumplimientos identificados en el instrumento de autorreporte, según corresponda, y asimismo tiene que detallar las acciones orientativas que desarrollaron como parte del proceso de acompañamiento. El coordinador de la UGEL tiene que trasladar estos informes de supervisión a la autoridad supervisora
para que ésta a su vez se encargue de notificar formalmente los informes de supervisión a las instituciones educativas privadas. Esto es con la finalidad de que las instituciones educativas privadas cuenten con un documento que les indiquen en qué grado se encuentran respecto del proceso de adecuación, el cual incluso es de 3 años. Tienen 3 años para adecuarse a estas condiciones básicas, pero nosotros lo que vamos a hacer en el marco de esta estrategia de supervisión 2022 es notificarle estos informes de supervisión para que sepan en qué aspectos cumplen o cuál es el grado de cumplimiento de cada uno de los aspectos en los cuales se les ha supervisado, para que sepan en qué tienen que mejorar, en qué tienen que adecuarse a efectos de cumplir con las condiciones básicas. Siguiente, por favor. Ahora, el segundo aspecto a supervisar se encuentra en el componente 4.2 de la condición 4, que es relacionado al personal docente. Este componente 4.2 tiene por finalidad garantizar que la institución educativa cuente con el personal docente calificado y suficiente para brindar el servicio educativo acorde a la modalidad, ciclos o niveles, formas de atención y modelos de servicio educativo según corresponda. Este segundo aspecto a supervisar por el supervisor legal también cuenta con 4 medios de verificación, que son el medio de verificación 5, el medio de verificación 6, el medio de verificación 7 y el medio de verificación 8. El medio de verificación 5 consiste en el informe de sustento sobre la suficiencia y pertinencia del perfil requerido del personal docente según el PEI y el PCI. El medio de verificación 6 es el reporte del cumplimiento del registro de la información del personal docente en el censo educativo. El medio de verificación 7 son los contratos laborales o de prestación de servicios de todos sus docentes, siendo que el medio de verificación 8 es la declaración jurada de no contar con personal docente con antecedentes penales y judiciales ni estar en curso en los delitos previstos en las leyes 29988 y 30901 o las que modifiquen o sustituyan. Siguiente, por favor. Gracias. Ahora, en relación a este segundo aspecto, se debe tener en cuenta lo siguiente. El supervisor nuevamente tiene que verificar en la ficha de autorreporte de condiciones básicas del plan de monitoreo 31 de la plataforma del Simón, si la institución educativa privada cuenta con el medio de verificación 5 y según corresponda tiene que descargar el documento. Sí corresponde descargar, en tanto haya adjuntado la institución educativa privada dicho medio de verificación 5. Si la institución educativa no cuenta con los medios de verificación, tiene que realizar las recomendaciones en función a lo detallado en los criterios de evaluación. Si la institución educativa no realizó el autorreporte en la plataforma Simón, el supervisor solicita a la institución educativa que cumpla con dicho registro. El supervisor solicita a la institución educativa privada a través de medio físico o digital el medio de verificación 7 y el medio de verificación 8. El supervisor revisa el cumplimiento de los criterios a considerar en la evaluación de los 4 medios de verificación del aspecto 2. En tanto corresponda. Sí. Siguiente, por favor. Ahora, en relación al medio de verificación 5, que es el informe de sustento sobre la suficiencia y pertinencia del perfil requerido del personal docente, el supervisor tiene que verificar que dicho medio de verificación 5 deba contener como mínimo con el número de docentes con los que cuenta la institución educativa, señalando el número de estudiantes en atención a la propuesta pedagógica planteada en el PEI. También debe contener como mínimo este medio de verificación con el perfil requerido para los docentes de la institución educativa, de acuerdo a la propuesta pedagógica planteada en el PEI y PCI, y para el caso de las instituciones educativas unidocentes o multigrado, el informe de sustento deberá estar en línea con su documento de gestión. Asimismo, este medio de verificación 5 debe estar firmado por el representante legal de la institución educativa. Siguiente, por favor.
Ahora, una vez que el supervisor, en virtud de sus acciones de fiscalización o de inspección, verifique que la institución educativa privada cumple con estos criterios establecidos en el medio de verificación 5 del segundo aspecto, entonces da por cumplido dicho medio de verificación y lo plasma, lo indica en su informe de supervisión, el cual, como le he comentado, va a ser notificado a la institución educativa privada. Caso contrario, si revisado los criterios del medio de verificación 5, ¿ya? El supervisor advierte que la institución educativa privada no cumple con dichos criterios del medio de verificación 5 del aspecto 2, entonces también lo plasma, lo desarrolla, lo indica de forma clara en el informe de supervisión para que la institución educativa privada, una vez que se le notifique dicho informe de supervisión, tome conocimiento de cuáles son los medios de verificación que no estarían todavía aún cumpliendo. Entonces es importante indicar siempre de ello toda esta información en los informes de supervisión, porque finalmente van a ser notificados a los supervisores, a las instituciones educativas privadas. Siguiente, por favor. Gracias. El medio de verificación 6, que es el reporte del cumplimiento del registro de la información del personal docente en el censo educativo. En este medio de verificación, el Ministerio de Educación debe alcanzar la información respecto de la información reportada en el censo educativo. Y de forma posterior a ello, el supervisor tiene que verificar que el medio de verificación 6 contenga la información relacionada a nombres y apellidos, documentos de identidad, modalidad de contrato, nivel educativo alcanzado, función o cargo, la situación directiva y especialidad profesional de todo el personal docente. Si la institución educativa no tiene registro en el censo educativo, se le debe solicitar que cumpla con completar a detalle la relación del personal directivo de la institución educativa privada en el censo educativo. Entonces, estos son los criterios que el supervisor legal debe de considerar en torno al medio de verificación 6. Siguiente, por favor. En ese sentido, si el supervisor legal advierte que la institución educativa privada no cumple con estos criterios, entonces este incumplimiento lo tiene que detallar en su informe de supervisión. De no ser así, en el supuesto de que cumpla con estos criterios, estos parámetros establecidos, señalados en la matriz y establecidos en la resolución ministerial 109, entonces este cumplimiento tiene que ser también detallado, desarrollado en el informe de supervisión, toda vez que, como he comentado, este informe de supervisión finalmente va a ser notificado a la institución educativa privada. Gente, por favor. El medio de verificación 7 está relacionado a los contratos laborales o de prestación de servicios de todos los docentes, ¿ya? Entonces, en este medio de verificación, el supervisor tiene que verificar que dichos contratos laborales o de prestación de servicios especifiquen la modalidad, el tiempo y objeto de contratación y que estén vigentes durante el año lectivo en curso. Si este medio de verificación 7 tiene una duración menor a 3 meses, debe presentar los contratos anteriores suscritos con los docentes con un año de antigüedad de corresponder. Siguiente, por favor. Entonces, el supervisor tiene que proceder a verificar que las instituciones educativas privadas cumplan con estos criterios que se establecen, que se señalan en la matriz y en la resolución ministerial 109. Entonces, si se cumple con estos criterios, estos parámetros, ellos se tienen que consignar en el informe de supervisión. ¿Ya? Y si es que no se cumplieran con los mismos, este incumplimiento también tiene que quedar detallado, se tiene que desarrollar este incumplimiento en el respectivo informe de supervisión, para que finalmente sea notificado a las instituciones educativas privadas. Siguiente, por favor.
Ahora, el medio de verificación 8 es el relacionado a la declaración jurada de no contar con personal docente con antecedentes penales y judiciales. ¿Ya? Entonces, durante la actividad de supervisión programada de la institución educativa privada, el supervisor tiene que contrastar este medio de verificación 8 con la información registrada en el REGIEP. Y en el caso de las instituciones educativas privadas de modalidad EVA, se deberá seguir lo establecido en la resolución ministerial 241-2018-MINEDU y sus respectivas modificatorias. Siguiente, por favor. Gracias. Entonces, lo que he comentado son los criterios que se deben tener en consideración para la verificación o para el cumplimiento de este medio de verificación. Y si se da por cumplido, ello tiene que quedar plasmado en el informe de supervisión. De no ser así, de haber un cumplimiento en estos criterios, se tiene que señalar de forma clara, se tiene que detallar de forma clara en qué consiste dicho incumplimiento, para que cuando se le notifique el informe de supervisión a la institución educativa privada, sepa de forma clara también en qué radicaría su incumplimiento, ya sea al medio de verificación respectivo o en general a un determinado aspecto. Pero siempre se tiene que detallar de forma clara en qué consiste o en qué radica el incumplimiento a determinado criterio, para que la institución educativa privada pueda adecuar su comportamiento, adecuar su situación a lo establecido en la normativa vigente. Siguiente, por favor. Ahora, en relación a los medios de verificación, los 4 medios de verificación de este segundo aspecto, el supervisor tiene que identificar los cumplimientos e incumplimientos, es decir, las alertas que se presenten, y tiene que comunicar con la institución educativa privada para brindar la orientación respectiva. El medio para brindar esta orientación puede ser a través de reuniones virtuales, llamadas telefónicas, correos electrónicos u otro medio de comunicación. El supervisor tiene que elaborar el informe de supervisión que detalla los cumplimientos e incumplimientos identificados en el instrumento de autorreporte según corresponda, y tiene que detallar las acciones orientativas que desarrollaron como parte del proceso de acompañamiento. Eso también tiene que quedar detallado en el informe de supervisión, las orientaciones que dieron, las evidencias también de las orientaciones. Como siempre lo indico, cuando tengo reuniones de forma individual con cada una de mis UGEL y regiones, les digo que estos informes de supervisión tienen que, aparte de desarrollar todas las actividades que realizan los supervisores y las evidencias o los hallazgos que hayan advertido en virtud de estas acciones, también tienen que adjuntar en dichos informes los medios probatorios, la documentación que dé cuenta de lo que se desarrolla o de lo que se indica en los informes de supervisión. Entonces el coordinador del UGEL también tiene que trasladar estos informes de supervisión a la autoridad supervisora para que ésta a su vez se encargue de notificar formalmente a las instituciones educativas privadas. Siguiente, por favor. Ahora bien, el tercer aspecto a supervisar por parte del supervisor legal está relacionado al personal administrativo, ¿ya? Este tercer aspecto cuenta con 3 medios de verificación. El medio de verificación 9 es el reporte del cumplimiento del registro de la información del personal administrativo en el centro educativo. El medio de verificación 10 son los contratos laborales o de prestación de servicios para las instituciones educativas privadas. Y el medio de verificación 10 son las declaraciones juradas de no contar con el personal administrativo con antecedentes penales y judiciales y estar incursos en los delitos previstos en las leyes 29
98.8 y 30.901, o normas que las modifiquen o sustituyen. Estos son los 3 medios de verificación a tener en cuenta por el supervisor legal cuando supervise el tercer aspecto de la matriz legal. Siguiente, por favor. Gracias. Entonces, este tercer aspecto consiste en que la institución educativa privada cuente con personal administrativo de seguridad y limpieza suficiente que cumpla con el perfil del puesto y tenga vínculo laboral con la institución de acuerdo con la modalidad, nivel o ciclo, forma de atención y modelo de servicio educativo de corresponder. Sobre estos 3 medios de verificación, el supervisor tiene que solicitar a la institución educativa privada a través de medio físico o digital el medio de verificación 10 y 11. Si la institución educativa no cuenta con los medios de verificación, tiene que realizar las recomendaciones en función a lo detallado en los criterios de evaluación. Si la institución educativa no realizó el autorreporte en la plataforma de Simón, el supervisor tiene que solicitar a la institución educativa que cumpla con dicho registro. Ahora, el supervisor revisa el cumplimiento de los criterios a considerar en la evaluación de los medios de verificación 9, 10 y 11 en tanto corresponda. Siguiente, por favor. Gracias. El medio de verificación 10, como comenté, está relacionado al reporte del cumplimiento del registro de la información del personal administrativo en el censo educativo, el cual el equipo del Minedu tiene que alcanzar la información respecto de la información reportada en el censo educativo, siendo que de modo posterior el supervisor tiene que verificar que el dicho medio de verificación 9 contenga la información relacionada a nombres y apellidos, documento de identidad, modalidad de contrato, nivel educativo alcanzado, función o cargo, situación directiva y especialidad profesional de todo el personal administrativo. Si la institución educativa no tiene el registro en el censo educativo, se le debe solicitar que cumpla con completar a detalle la relación del personal directivo de la institución educativa privada en el censo educativo. Siguiente, por favor. En ese sentido, el supervisor legal tiene que verificar que la institución educativa, o tiene que verificar si la institución educativa cumple con estos criterios señalados. De ser así, se señala eso en el informe de supervisión. En tanto no cumpla con dichos criterios, se tiene que indicar de forma clara y de forma específica qué criterios no se cumple o por qué no se cumple con el referido medio de verificación en el informe de supervisión. Siguiente, por favor. El medio de verificación 10 consiste en los contratos laborales o de prestación de servicios para las instituciones educativas privadas. En este medio de verificación, el supervisor legal tiene que verificar que dichos contratos especifiquen el tiempo y objeto de la contratación y que estén vigentes durante el año lectivo en curso. ¿Ah? Siguiente, por favor. Entonces, si cumplen con estos criterios señalados en la filmina anterior, entonces ello tiene que quedar plasmado en el informe de supervisión para que el supervisor sepa que sí está cumpliendo con la normativa vigente. Caso contrario, si no cumple con estos criterios, se tiene que señalar, se tiene que especificar en qué medida, en qué estaría incumpliendo, se tiene que señalar por qué estaría incumpliendo, cuál es el motivo del incumplimiento, específicamente qué incumple, porque a la institución educativa privada le tiene que quedar bien en claro qué es lo que está incumpliendo, y eso obviamente tiene que quedar redactado en el informe de supervisión. Entonces es importante que si el supervisor legal, y en general si el supervisor verifica un incumplimiento a un determinado criterio, en el informe de supervisión se tenga que indicar de forma clara
qué criterio en específico no se estaría cumpliendo, para que la IE privada tome conocimiento de ello y pueda adecuar su comportamiento a ese incumplimiento. ¿Ya? Entonces, a ver, el medio de verificación 11 está relacionado a la declaración jurada de no contar con personal administrativo con antecedentes penales y judiciales. En este medio de verificación, los criterios a considerar son que durante la actividad de supervisión programada a la institución educativa privada, el supervisor debe contrastar este medio de verificación 11, esta declaración jurada, con la información registrada en el REGEP. Para el caso de instituciones educativas privadas de modalidad EVA, se deberá seguir lo establecido en la Resolución Ministerial 241-2018-MINEDU y sus modificatorias. Esos son los criterios a considerar en este medio de verificación. Siguiente, por favor. Siguiente. Ya, ahí está bien, gracias. Entonces, si la institución educativa privada cumple estos criterios, ellos se tienen que señalar de forma clara en el informe de supervisión. Nuevamente, si incumple con estos criterios, se tiene que señalar de forma clara y de forma específica en qué consiste su incumplimiento. Y esto de acá, esta especificación, tiene que quedar plasmada, tiene que quedar indicada en el informe de supervisión para que la IE privada sepa en qué radica el incumplimiento en el que estaría inmerso. Siguiente, por favor. Gracias. Entonces, en este tercer aspecto, y en relación a los tres medios de verificación, el supervisor nuevamente tiene que identificar los cumplimientos e incumplimientos y comunicar ello a las instituciones educativas privadas a efecto de brindar la orientación respectiva. El medio para brindar la orientación correspondiente puede ser mediante reuniones virtuales, llamadas telefónicas, correo electrónico u otros medios de comunicación. El supervisor elabora el informe de supervisión que detalle los cumplimientos e incumplimientos, las alertas identificadas en el instrumento de autorreporte en tanto corresponda. Asimismo, debe detallar las acciones orientativas que desarrollaron como parte del proceso de acompañamiento. Por eso es que en su informe de supervisión también tiene que quedar indicado cuáles son las acciones orientativas o de orientación que dieron a las instituciones educativas privadas con las respectivas evidencias. Entonces, el coordinador de la UGEL traslada los informes de supervisión a la autoridad supervisora para que ésta, a su vez, se encargue de notificar formalmente los informes de supervisión a las instituciones educativas privadas. Siguiente, por favor. Ahora bien, el cuarto aspecto a supervisar por el supervisor legal consiste o está relacionado con los auxiliares de educación. Este cuarto aspecto cuenta con 4 medios de verificación. El medio de verificación 12, que es el reporte del cumplimiento del registro de la información de los auxiliares de educación en el censo educativo. El medio de verificación 13, que son los contratos laborales o de prestación de servicios. El medio de verificación 4, que es la declaración jurada de no contar con antecedentes penales y judiciales de cada auxiliar de educación. Y el medio de verificación 15, que es la declaración jurada de no contar con auxiliares de educación con antecedentes penales y judiciales, ni estar incursos en los delitos previstos en las leyes 29.988 y 30.901 o normas que las modifiquen o sustituyan. Siguiente, por favor. Entonces, este cuarto aspecto consiste en que la institución educativa privada cuente con auxiliares de educación suficientes, que cumplan con el perfil del puesto y tengan vínculo laboral con la institución, de acuerdo con la modalidad, nivel o ciclo, forma de atención y modelo de servicio educativo de corresponder. Ahora, en relación del medio de verificación 12, 13 y 14, se debe tener en cuenta que el supervisor tiene que solicitar a la institución educativa a través de medio físico digital el medio de verificación 13, 14 y 15, en tanto corresponda. Si la institución educativa privada no cuenta con los medios de verificación,
Entonces tiene que realizar las recomendaciones en función a lo detallado en los criterios de evaluación. Si la institución educativa privada no realizó el autorreporte en la plataforma del Simón, el supervisor tiene que solicitar a la institución educativa que cumpla con dicho registro. El supervisor revisa el cumplimiento de los criterios a considerar en la evaluación de los medios de verificación 12, 13, 14 y 15 según corresponda. Siguiente, por favor. Entonces, el medio de verificación 12 está relacionado al reporte del cumplimiento del registro de la información de los auxiliares de educación en el censo educativo. Y como se ha indicado incluso anteriormente, el equipo del MINEDU alcanza la información respecto de la información reportada en el censo educativo para que de forma posterior el supervisor verifique que el medio de verificación 12 contenga la información relacionada a nombres y apellidos, documentos de identidad, modalidad de contrato, nivel educativo alcanzado, función o cargo, situación directiva y especialidad profesional de todos los auxiliares de educación según corresponda. Si la institución educativa no tiene registro en el censo educativo, se le debe solicitar que cumpla con completar a detalle la relación del personal directivo de la institución educativa privada en el referido censo educativo. Esos son los criterios. Siguiente, por favor. En el informe de supervisión se tiene que consignar el cumplimiento o incumplimiento de dicho medio de verificación atendiendo a los criterios o parámetros señalados, ¿ya? Y en el caso de los incumplimientos incluso se tiene que ser aún más riguroso en el análisis, en el desarrollo, porque el supervisor, como ya he señalado, como ya he señalado, a la institución educativa privada le debe quedar bien en claro en qué consiste el incumplimiento, para que sepa qué medidas adoptar para que adecúe su comportamiento al vigente marco normativo. Siguiente, por favor. El medio de verificación 13 consiste en los contratos laborales o de prestación de servicios. El supervisor tiene que verificar que dicho medio de verificación 13 especifique el tiempo y objeto de la contratación y que estén vigentes durante el año lectivo en curso. Siguiente, por favor. En ese sentido, en el informe de supervisión se debe detallar, se debe desarrollar con sus respectivos medios probatorios, con sus respectivas evidencias que ya recabó el supervisor, el cumplimiento o incumplimiento de corresponder de cada medio de verificación. Entonces, si el supervisor legal advierte que se incumple con algún medio de verificación, en este caso con el medio de verificación 13, si no se cumple con los criterios establecidos en dicho medio de verificación, tiene que detallarlo minuciosamente en el desarrollo de su informe de supervisión. Siguiente, por favor. El medio de verificación 14 es la declaración jurada de no contar con antecedentes penales y judiciales de cada uno de los auxiliares de educación. Entonces, durante la actividad de supervisión programada a la institución educativa privada, el supervisor tiene que verificar que la información contenida en este medio de verificación 14 se encuentre en el registro. Para el caso de las instituciones educativas privadas de modalidad EVA, se tiene que seguir lo establecido en la resolución ministerial número 241-2018-MINEDU y las normas que las modifiquen. Siguiente, por favor. Entonces, esos son los criterios que se tienen que seguir y su cumplimiento o incumplimiento tiene que detallarse de forma clara, de forma específica y de forma minuciosa y bien redactada, por cierto, en el informe de supervisión. Siguiente, por favor.
El medio de verificación 15 consiste en la declaración jurada de no contar con auxiliares de educación con antecedentes penales y judiciales, ni estar incurso en los delitos previstos en las leyes 299/88 y 391, las normas que la modifiquen o sustituyan. Entonces, durante la actividad de supervisión programada en la institución educativa privada, el supervisor tiene que contrastar este medio de verificación 15 con la información registrada en el REGEP, siendo que para el caso de las instituciones educativas privadas de modalidad EVA, antes por favor, sí, gracias. Para el caso de las instituciones educativas privadas de modalidad EVA, se deberá seguir lo establecido en la resolución ministerial 241/2018- y sus normas modificatorias. Siguiente, por favor. Entonces, el supervisor legal tiene que seguir los criterios que he comentado y detallar el cumplimiento o incumplimiento de ellos en el informe de supervisión, reiterando que en caso de incumplimiento tiene que haber un mayor desarrollo, se tiene que ser un poco más minucioso al momento de especificar en qué consiste el incumplimiento para que las instituciones educativas privadas sean conscientes, sepan y entiendan sobre todo cómo tienen que adecuar su comportamiento para cumplir con la resolución ministerial 109/2022. Siguiente, por favor. Gracias. Entonces, en relación a estos 4 medios de verificación del cuarto aspecto, se debe tener en cuenta nuevamente que el supervisor tiene que identificar los cumplimientos e incumplimientos, las alertas, y tiene que comunicar ello a la institución educativa privada para brindar las orientaciones respectivas. El medio para brindar dichas orientaciones pueden ser a través de reuniones virtuales, llamadas telefónicas, correos electrónicos u otros medios de comunicación. El supervisor tiene que elaborar su informe de supervisión detallando nuevamente los cumplimientos e incumplimientos identificados en el instrumento de autorreporte en tanto corresponda. Y también debe detallar las acciones orientativas que ya han desarrollado como parte del proceso de acompañamiento, con sus respectivas evidencias de dichas acciones de orientación o de acompañamiento. El coordinador del UGEL, a su vez, tiene que trasladar los informes de supervisión a la autoridad supervisora para que esta, a su vez, se encargue de notificar formalmente los informes de supervisión a las instituciones educativas privadas. Bueno, en ese sentido, por mi parte sería todo. Voy a dar pase ahora a mi compañera Rosa Panitz para que siga o continúe con la exposición. Buenas tardes, equipo. Soy Rosa Panitz, monitora legal de la CAIEP, y continuando con la exposición de la condición 4, desarrollaré el quinto aspecto referido a los alcances del componente 4.5, personal no docente. Como vemos en la presentación, el componente 4.5, personal no docente, tiene 4 medios de verificación. El medio de verificación 16, que es informe de sustento sobre la suficiencia y pertinencia del perfil requerido del personal no docente según su PI y PCI. Medio de verificación 17, reporte del cumplimiento del registro de la información del personal no docente en el censo educativo. Medio de verificación 18, contratos laborales o de prestación de servicios de todos sus docentes. Y por último, el medio de verificación 19, que viene a ser la declaración jurada de no contar con personal no docente con antecedentes penales y judiciales, ni estar incursos en los delitos previstos en las leyes 29988 y 30901 o normas que las modifiquen o sustituyan. Continuamos. Gracias. En principio tenemos que el supervisor debe de verificar en la ficha de autorreporte de las condiciones básicas del PM31 si la IEP cuenta con este medio de verificación 16 y según corresponda descarga el documento.
y se detalla según corresponda porque pueden darse dos situaciones. Una, que la IE privada no cuente con este medio de verificación, es decir, haya registrado que no cuenta con este, y en ese caso se va a realizar las recomendaciones en función a lo detallado en los criterios de evaluación. Otro es el caso en el cual la IE privada no haya realizado el autorreporte en la plataforma de Simón, y en ese caso el supervisor tiene que solicitar a la IE privada que cumpla con dicho registro. Ahora, el supervisor solicita a la IE privada a través de medio físico o digital los medios de verificación 18 y 19, porque estos dos no tienen previsto su carga en la plataforma de Simón. Asimismo, el supervisor debe revisar el cumplimiento de los criterios a considerar en la evaluación de los medios de verificación 16, 17, 18 y 19, según corresponda, que vamos a detallar a continuación. Siguiente diapositiva, por favor. Empezando con el medio de verificación 16, tenemos que este consiste en el informe de sustento sobre la suficiencia y pertinencia del perfil requerido del personal no docente según su PEI y PCI. En este caso, el supervisor tiene que verificar que como mínimo este informe cuente con el número de no docentes con los que cuenta la IE, señalando el número de estudiantes en atención a la propuesta pedagógica planteada en el PI o documento de gestión. Asimismo, debe de contar con el perfil requerido para los no docentes de la IE privada, de acuerdo a la propuesta pedagógica planteada en el PI y PCI o documento de gestión. Para el caso de las instituciones educativas unidocentes o multigrado, este informe deberá estar en línea con su documento de gestión. Asimismo, no olvidemos que este medio de verificación tiene que estar firmado por el representante legal de la IE privada. Siguiente diapositiva. Gracias. Entonces, si este informe de sustento sobre la suficiencia y pertinencia del perfil requerido del personal no docente, según su PI y PCI, cumple con lo que está establecido en la matriz de condiciones básicas que está en la resolución ministerial 109, vamos a tener que se ha cumplido con este medio de verificación. Y si este no cumple con lo establecido en la matriz de condiciones básicas, se va a dar por no cumplido el medio de verificación 16. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, respecto del medio de verificación 17, que es el reporte del cumplimiento del registro de la información de personal no docente en el censo educativo, debemos de tener en cuenta que el equipo de Minedu, es decir, nosotros, vamos a alcanzarles a ustedes la información respecto de la información reportada en el censo educativo. Y después de ello, el supervisor va a verificar lo siguiente. Primero, que el medio de verificación 17 contenga la información relacionada a nombres, apellidos, documentos de identidad, modalidad de contrato, nivel educativo alcanzado, función o cargo, situación directiva y especialidad profesional de todo el personal no docente según corresponda. Si la IE no tiene registro en el censo educativo, se le debe de solicitar que cumpla con completar a detalle la relación de personal directivo de la IE privada en el censo educativo. Siguiente, por favor. Entonces, si este reporte cumple con lo que se señala en la matriz de condiciones básicas de la resolución ministerial 109, se va a dar por cumplido el medio de verificación 17. En el caso contrario, se va a dar por no cumplido el medio de verificación. Siguiente diapositiva. Ahora, respecto del medio de verificación 18, contratos laborales o de prestación de servicio de todos sus no docentes, debemos mencionar que el supervisor verifica que este medio de verificación especifique la modalidad, el tiempo, el objeto de contratación y que esté vigente durante el año lectivo en curso. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, si ese medio de verificación cumple con las condiciones establecidas en la matriz de condiciones básicas, se va a dar cumplido el medio de verificación
En caso contrario, se dará por no cumplido. Siguiente diapositiva. Ahora, respecto del medio de verificación 19, declaración jurada de no contar con personal no docente con antecedentes penales y judiciales, ni estar incursos en los delitos previstos en las leyes 29988 y 30091 o normas que las modifiquen o sustituyan, debemos considerar que durante la actividad de supervisión programada de la IEP privada, el supervisor va a contrastar este medio de verificación con la información registrada en el RGIEP. Para el caso de las IEP privadas de modalidad de EVA, se deberá seguir lo establecido en la Resolución Ministerial 241-2018 Minedo y sus modificatorias. Siguiente, por favor. Entonces tenemos que si esta declaración jurada no cumple con lo señalado en la matriz de condiciones básicas de la Resolución Ministerial 109, si no cumple, se dará por no cumplido el medio de verificación. Y si cumple con los parámetros establecidos, se va a dar por cumplido el medio de verificación 19. Siguiente, por favor. Ahora, respecto de los 4 medios de verificación que hemos mencionado, el supervisor va a tener que considerar que tiene que identificar los cumplimientos o incumplimientos, en otras palabras, alertas, y se va a comunicar con la IE privada para brindarle la orientación respectiva. Estas orientaciones pueden ser a través de reuniones virtuales, llamadas telefónicas, correos o cualquier otro medio de comunicación que el supervisor vea conveniente. Asimismo, el supervisor va a elaborar un informe en el cual va a detallar los cumplimientos e incumplimientos, va a identificar en el instrumento de autorreporte que corresponda y asimismo debe detallar las acciones orientativas que desarrollaron como parte del proceso de acompañamiento, siendo esta una parte sumamente importante durante el desarrollo de la supervisión. Finalmente, el coordinador de la UGEL va a trasladar los informes de supervisión a la autoridad supervisora para que ésta a su vez se encargue de notificar formalmente los informes de supervisión a las IE privadas. Entonces vamos a tomar una pausa de 5 minutos. Eso es todo por mi cuenta, Isabelita. Gracias. Muy bien. Retornamos con la segunda parte de la exposición. Adelante, Rosita. Gracias, Isa. Ok, retomando con la presentación del día de hoy, abordaremos la condición básica número 5, servicios complementarios que garanticen la seguridad y bienestar de las y los estudiantes. Siguiente, por favor. La condición 5 aborda los servicios complementarios que garanticen la seguridad y bienestar de las y los estudiantes. Es así que tenemos el componente 5.1, servicios de alimentación, dentro de los cuales tenemos 2 medios de verificación. El medio de verificación 20, que es, en caso corresponda, contrato o documento suscrito con tercero para la provisión de un servicio de alimentación saludable en los kioscos, comedores y cafeterías de la IE. Es, en caso corresponda, porque puede ocurrir que la IE privada no cuente con un contrato o documento suscrito con tercero, en tanto no brinde el servicio de alimentación. Asimismo, tenemos el medio de verificación 21, que también es, en caso corresponda, el listado de los kioscos, comedores, cafeterías escolares saludables con que cuenta la IE privada por local educativo. Resaltando acá que también es en caso corresponda porque puede ocurrir que la IE privada no tenga dichos servicios. Siguiente, por favor. Ok. Respecto de estos 2 medios de verificación, el supervisor va a verificar en la ficha de autorreporte de condiciones básicas del PM31 si la IE privada cuenta con el medio de verificación 20 y según corresponda, descarga el documento. Si la institución educativa no cuenta con los medios de verificación, realiza las recomendaciones en función a lo detallado en los criterios de evaluación. Y si la IE privada no ha realizado el autorreporte en la plataforma Simón, el supervisor solicita a la IE que cumpla con dicho registro.
El supervisor solicita también, a través de medio físico o digital, el medio de verificación 21 y revisa el cumplimiento de los criterios a considerar en la evaluación de los medios de verificación 20 y 21, según corresponda y según sea el caso. Siguiente, por favor. Empezamos con el medio de verificación 20, que es en caso corresponda, contrato o documento suscrito con tercero para la provisión de un servicio de alimentación saludable en los kioscos, comedores y cafeterías. Para este caso, el supervisor va a verificar que este medio de verificación contenga como mínimo lo siguiente. Primero, la identificación de las partes contratantes, necesariamente la denominación, razón social de la IE y su número de RUC. Descripción y lugar de prestación de servicios con expresa indicación de las direcciones correspondientes. Fecha de inicio y fin de la prestación del servicio. Este medio de verificación debe incorporar cláusulas que establezcan el compromiso de cumplir con los lineamientos para la promoción y protección de la alimentación saludable en las instituciones educativas públicas y privadas de la educación básica. En caso de la provisión de servicio de alimentación saludable se hubiera contratado con distintos proveedores, debe presentarse el contrato o documento equivalente suscrito con cada uno de ellos. Asimismo, este medio de verificación debe encontrarse suscrito por la IE y o propietario o promotor de la IE y la persona natural o jurídica que va a proveer el servicio. Siguiente diapositiva. Entonces, en caso este contrato o documento suscrito con tercero para la provisión de un servicio de alimentación saludable en los kioscos, comedores y cafeterías cumpla con la matriz de condiciones básicas de la RM 109-2022 Minedu, se dará por cumplido el medio de verificación. Si este no cumple con los parámetros establecidos en la matriz, se va a dar por no cumplido el medio de verificación 20. Siguiente. Respecto del medio de verificación 21, en caso corresponda, el listado de los kioscos, comedores, cafeterías escolares saludables con que cuenta la IE por local educativo. Tenemos acá que el supervisor va a verificar que este medio de verificación, el 21, incluya la declaración jurada del representante legal de la IE respecto a que los espacios cumplen con la normativa sectorial emitida por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación sobre su diseño y funcionamiento. Siguiente. En ese sentido, en caso este listado cumpla con lo señalado en la matriz de condiciones básicas, se dará por cumplido el medio de verificación. En caso contrario, se dará por no cumplido el medio de verificación 21. Siguiente. Ahora, para estos dos medios de verificación, el supervisor va a identificar los cumplimientos e incumplimientos, alertas, y se comunica con la IE privada para brindar la orientación respectiva, la misma que puede ser a través de reuniones virtuales, llamadas telefónicas, correo electrónico u otro medio de comunicación que vea conveniente el supervisor. El supervisor va a elaborar el informe de supervisión, de que va a detallar los cumplimientos e incumplimientos, que he identificado en el instrumento de autorreporte, según corresponda, ¿no? Asimismo, debe detallar las acciones orientativas que desarrollaron como parte del proceso de acompañamiento. Ahora, el coordinador de UGEL, mucho ojo acá, porque esto ha sido también materia de consulta. El coordinador de la UGEL va a trasladar los informes de supervisión a la autoridad supervisora. Y será esta la que se va a encargar de notificar formalmente los informes de supervisión a las IE privadas. Siguiente, por favor. Ok, entonces ahora desarrollaremos el componente 5.2, servicio de salud. Este consta de un medio de verificación, que es el MB22, que es el inventario que liste y describa el contenido del botiquín por local educativo. Siguiente, por favor. Respecto de este medio de verificación,
correspondiente al aspecto 7, el supervisor va a verificar en la ficha de autorreporte del PM31 si la guía privada cuenta con este medio de verificación y según corresponda lo va a descargar. Asimismo, en caso que no se cuente con este medio de verificación, se realizarán las recomendaciones en función a lo detallado en los criterios de evaluación y si la guía privada no realizó el autorreporte, va a solicitar a la guía privada que cumpla con dicho registro. Asimismo, el supervisor realiza el cumplimiento de los criterios a considerar en la evaluación del medio de verificación 22, según corresponda. Siguiente. Ahora, respecto de este medio de verificación, inventario que liste y describe el contenido del botiquín por local educativo, el supervisor va a verificar que este medio de verificación 22 detalla si el local educativo cuenta con más de un botiquín. Asimismo, el MB22 debe estar firmado por el director de la IE o el representante legal. Siguiente. Entonces, si el inventario que liste y describa el contenido del botiquín por local educativo cumple con lo establecido en la matriz de condiciones básicas, se dará por cumplido este medio de verificación. En caso contrario, se dará por no cumplido. Siguiente. Para este medio de verificación, también el supervisor va a identificar los cumplimientos e incumplimientos. Se va a comunicar con la guía privada para brindar la orientación respectiva, que como ya hemos señalado, puede ser brindada a través de varios medios como son reuniones virtuales, llamadas telefónicas, correo electrónico u otro. Asimismo, va a elaborar el informe de supervisión, detallando sus cumplimientos e incumplimientos identificados y detallará las acciones orientativas desarrolladas durante el proceso de acompañamiento. Finalmente, el coordinador de la UGEL va a trasladar estos informes de supervisión a la autoridad supervisora, siendo esta la responsable de notificar formalmente los informes de supervisión a las guías privadas. Siguiente. Ahora, como componente 5.3, tenemos el soporte psicológico, que cuenta con 3 medios de verificación. El primero es el MB23, PAT, aprobado por el director de la IE. Medio de verificación 24, último reporte trimestral de actividades desarrolladas por el Servicio de Soporte Psicológico. Y el medio de verificación 25, declaración del número de colegiatura del profesional de psicología. Siguiente. Ya. En este aspecto 8, sobre estos 3 medios de verificación, el supervisor va a verificar en la ficha de autorreporte del PM31 si la guía privada cuenta con el medio de verificación 24 y 25. Según corresponda, descarga el documento. Y como ya se ha mencionado, si la guía privada no cuenta con los medios de verificación, va a realizar las recomendaciones en función a lo detallado en los criterios de evaluación. Y si la guía privada no realizó el autorreporte en la plataforma Simón, el supervisor solicita a la guía privada que cumpla con dicho registro. Finalmente, el supervisor requiere al supervisor pedagógico, y acá, ojo, dice el supervisor requiere al supervisor pedagógico el MB23 o lo descarga de la ficha de autorreporte, porque hay que tener en cuenta que dentro de la supervisión en materia pedagógica tenemos la condición 1, gestión institucional, el mismo que cuenta con el componente 1.1, instrumentos de gestión, y cuyo indicador 3 tiene el medio de verificación 1, plan anual de trabajo, que es el PAT, aprobado por el director de la IE y el cual tiene previsto su registro en el PM31. Por ello, es de que el supervisor legal va a requerir al supervisor pedagógico el medio de verificación 23 o lo descarga de la ficha de autorreporte. Es así que el supervisor va a revisar el cumplimiento de los criterios a considerar en la evaluación de los 3 medios de verificación según corresponda. Siguiente. Respecto del PAD aprobado por el director, el supervisor va a verificar que el PAD esté aprobado por el director de la IE. Asimismo, verifica que incluye actividades desarrolladas por el Servicio de Soporte Psicológico dirigidas a toda la comunidad educativa, en donde se incluyan diversos medios de difusión de las mismas. Siguiente. Si el PAD, aprobado por el director de la IE, cumple con lo establecido en la matriz de condiciones básicas, se dará por cumplido el medio de verificación. Caso contrario, se dará por no cumplido. Siguiente.
Respecto del medio de verificación 24, último reporte trimestral de las actividades desarrolladas por el Servicio de Soporte Psicológico, el supervisor va a verificar que éste contenga la descripción de las actividades realizadas en el trimestre. Asimismo, debe estar firmado por el profesional en psicología que implementa las actividades de soporte psicológico, que incluye actividades preventivas como de intervención psicopedagógicas según corresponda. Siguiente. Entonces, si este último reporte trimestral de actividades desarrolladas por el Servicio de Soporte Psicológico cumple con lo establecido en la matriz de condiciones básicas, se dará por cumplido el medio de verificación y en caso contrario, se dará por no cumplido. Siguiente. Respecto del medio de verificación 25, declaración del número de colegiatura del profesional de psicología, tenemos que el supervisor va a verificar que el profesional sea titulado y habilitado. Siguiente. Y si cumple con dichas condiciones establecidas en la matriz de condiciones básicas, se dará por cumplido el medio de verificación 25 y en caso contrario, por no cumplido. Siguiente. Sobre estos tres medios de verificación, el supervisor, como hemos indicado previamente, va a identificar los incumplimientos e incumplimientos y se comunica con la guía privada para brindar la orientación respectiva. El supervisor va a elaborar el informe de supervisión detallando los cumplimientos e incumplimientos y detallando las acciones orientativas que se han desarrollado como parte del proceso de acompañamiento. Finalmente, el coordinador de UG va a trasladar los informes de supervisión a la autoridad supervisora para que esta formalmente los notifique a la IE privada. Siguiente. Ahora vamos a tocar los resultados de la supervisión, empezando por el informe de supervisión. Elaborar el informe de supervisión. Primero se tiene que elaborar el informe de supervisión por cada IE privada supervisada. Segundo, posterior a la elaboración del informe de supervisión, este debe ser remitido al coordinador del UGEL para su revisión y consolidación. Acá hay que tener en cuenta que el equipo de la DRE va a brindar los aportes que correspondan al equipo del UGEL, tanto durante la supervisión como para el proceso de elaboración del informe de supervisión. Asimismo, los cumplimientos e incumplimientos, mucho ojo a esto, deben consignarse en el desarrollo del informe de supervisión y también se registrarán, además de en el CIMON, también en el CISPAS. Siguiente. Este esquema del informe de supervisión, creo que ya todos lo conocemos, ¿no? Abarca los antecedentes, base legal, análisis, resultados de la supervisión, conclusiones y recomendaciones. Siguiente, por favor. En los antecedentes vamos a detallar los datos de la IE privada a las cuales se les realizó la supervisión, el objetivo de la supervisión, la fecha de realización de la supervisión, indicación de las actividades previas y necesarias para el desarrollo de la supervisión. Estos son los datos mínimos, ¿no? Pudiendo ser ampliados o mejorados también por el propio supervisor, ¿no? Luego, en la base normativa, tenemos la que ya se ha sido expuesta en la mañana, que es la Ley de Centros Educativos Privados, el Decreto de Urgencia 2-2022, el Decreto Supremo 5-2021 Minedu, que aprueba el reglamento, la Resolución Ministerial 263, que aborda los lineamientos de las condiciones básicas, y la Resolución Ministerial 109-2022 Minedu, que desarrolla la matriz de condiciones básicas. Siguiente. Como parte del análisis, hay que tener en cuenta que se van a tener que detallar los aspectos supervisados. Se va a detallar cada uno de estos. En el caso de la materia legal son 8 los aspectos, ¿no? Para ello se va a tener que visualizar la matriz de supervisión que nosotros les vamos a entregar. Asimismo, como parte de las actividades iniciales de supervisión, se va a describir las acciones que ha ejecutado el supervisor y el cumplimiento de los aspectos por parte de la IE privada. Ya en la evaluación, lo que se va a hacer es verificar el cumplimiento de los aspectos. Acá tenemos un ejemplo que es respecto a un aspecto supervisado,
y donde se debe de indicar el aspecto que se supervisa, haciendo referencia a la norma o normas que le establecen. Se detalla qué acciones se ejecutaron a fin de verificar el cumplimiento del aspecto. También los medios probatorios, ¿no? Vale decir, los medios para ello se va a tener que visualizar los medios de verificación según la materia de supervisión, y se va a tener que detallar las acciones de orientación que se han realizado a las IE privadas. Siguiente. Como resultado de la supervisión, se va a detallar, ¿no?, si se ha identificado algún hecho observado, así como la base normativa, la obligación normativa incumplida y las evidencias recabadas. Como hecho observado, ¿no?, se va a detallar el hallazgo de un presunto incumplimiento, para lo cual se va a tener que ver los indicadores de la matriz de supervisión de obligaciones en materia legal que nosotros les vamos a entregar. También acá en la base normativa se va a detallar la resolución ministerial y también su componente. Luego, en la obligación normativa presuntamente vulnerada, se va a detallar cuáles son las consideraciones de medidas de verificación que no se habría cumplido y las evidencias que sustenten el hallazgo. Finalmente, como recomendaciones, se va a detallar las acciones orientativas de acompañamiento realizadas en el marco de la supervisión orientativa. Siguiente, por favor. Ok, entonces, siendo todo esto como parte de mi exposición, vamos a tener una pausa de 10 minutos para poder absorber las consultas que se hayan presentado durante el desarrollo de esta asistencia técnica. Te doy el pase, Isabelita. Estimados participantes, en este momento iniciamos con la rueda de respuestas a cargo de los especialistas legales, la doctora Rosa Panitz y el doctor Marco Obregón. Adelante, Rosita y Marco. Gracias, Isabel. Yo voy a aprovechar la asistencia técnica para hacer una aclaración sobre un punto que ha tocado el señor Jean-Pierre Wanke, y de ahí le doy el pase a Marco, que es, indica el señor Jean-Pierre Wanke si se puede compartir el material de la ponencia. Al respecto, creo deben de tener en cuenta que todos los insumos que se van a utilizar para la estrategia de supervisión, así como también esta PPT, van a ser entregadas a través de un Drive. Entonces, entre el día de mañana, máximo lunes, debemos estar entregando esta información para que puedan tener todo lo que se requiere para el desarrollo de la supervisión orientativa. Te doy el pase, Marco. Gracias, Rosa Panitz. A ver. La primera pregunta es de Wilman Olortegui, que se me ha formulado. ¿Hay algún formato del informe de sustento sobre la suficiencia del personal directivo y pertinencia del perfil? Asimismo, ¿a quién está dirigido este informe? A ver, debemos tener en consideración que este informe que se indica dentro de los medios de verificación de la condición 4, básicamente, debe contemplar o se debe precisar los requerimientos mínimos, el contenido mínimo. Entonces, en ese sentido, no se encuentra actualmente con un determinado proyecto o modelo de informe, toda vez que basta que se cumplan con estos requerimientos o requisitos mínimos para que se dé cumplimiento a los mismos. No se cuenta con un formato, pero el supervisor, en virtud de sus acciones de supervisión, tiene que verificar que se cumplan estos criterios o parámetros mínimos que se establece o que se indican tanto en la matriz como en la resolución ministerial 109-2022-MINEDU. A ver, sigamos. A ver, María Teresa Vargas Machuca, de Piura, nos consulta. Buenas tardes. En cuanto al primer componente de la condición básica del personal directivo, se requiere un informe de sustento sobre la suficiencia del personal directivo y pertinencia del perfil establecido para las instituciones educativas privadas. Con relación a la pertinencia del perfil,
¿Qué documentos debemos contrastar para poder verificar que el directivo cumple con este requisito? A ver, en esta pregunta debemos tener en cuenta lo siguiente. Debemos tener en cuenta que la ley 26549, que es la ley de los procedimientos, la ley de los centros educativos privados, señala que las condiciones para ser director de una institución educativa privada son dos. La primera condición para ser director de una institución educativa privada es contar con el título profesional, título profesional universitario o pedagógico. Esa es la primera condición para ser director, contar con un título profesional universitario o pedagógico. Luego, la segunda condición para ser director es no tener antecedentes penales ni judiciales y estar incurso en cualquiera de los delitos previstos en la ley 29.988 o los comprendidos dentro del alcance de la ley 30.901 y o de las normas que las modifiquen, las amplíen o también las sustituyan. Entonces, en ese sentido, se debe tener en cuenta que el directivo o el director, para que pueda cumplir estas funciones, tiene que cumplir con estas dos condiciones: contar con un título profesional universitario pedagógico y no tener antecedentes penales ni judiciales, y estar incurso en cualquiera de los delitos previstos en la ley 29.988 o los comprendidos en la ley 30.901. Y donde se encuentra establecido de forma concreta es lo que comento en el numeral 7.3 de la ley de los centros educativos privados, que es la ley 26549. A ver, sigamos. Bueno, Rodríguez Ferrer Juan pregunta y va en sentido pues de la pregunta anterior: ¿cuál es el perfil mínimo para ser directivo de una institución educativa privada, toda vez que ellos no están en la ley de CPM? Entonces, como les indiqué, las condiciones para ser director de una institución educativa privada son dos y se encuentran en el numeral 7.3 de la ley de los centros educativos privados, que es la ley 26549, y reiterando, son contar con un título profesional universitario o pedagógico y no tener antecedentes penales ni judiciales, ni estar incurso en cualquiera de los delitos contemplados en la ley 29.988 y también los relacionados con la ley 30.901. Y ahora Miguel Nújar consulta: buenas tardes, una consulta: ¿qué pasa si la institución educativa privada no cuenta con los contratos anteriores del docente, cuando el contrato actual tiene menos de 3 meses de vigencia? Pues a veces son docentes nuevos o ingresan por renuncia o suplencia. Bueno, en este extremo ahí la resolución ministerial 109/2022-NEDU es clara al indicar que si el contrato tiene una duración de menos de 3 meses, se debe presentar los contratos anteriores suscritos con dichos docentes con un año de antigüedad, en tanto corresponda, ¿no? Porque puede ser que el contrato tenga una duración de menor de 3 meses, pero el docente recién haya sido contratado hace 6 meses, por ejemplo, ¿no? Entonces, en esos 6 meses anteriores, en las cuales está prestando servicio, debe presentar dichos contratos, ¿no? que han sido suscritos que han sido suscritos anteriormente con dichos docentes. Entonces, eso se tendría que tomar en cuenta, ¿no? Que si el contrato tiene una duración de menos de 3 meses, se deben presentar los contratos anteriores suscritos con dichos docentes, en tanto corresponda, ¿no? Con un año de antigüedad, según corresponda. Y si la institución educativa privada no cuenta con dichos contratos anteriores, entonces dicha institución educativa privada
no estaría cumpliendo con los criterios o parámetros estipulados, establecidos en la misma resolución ministerial 109 de 2022. Entonces, en su informe de supervisión, el supervisor legal indicaría que la institución educativa no estaría cumpliendo con ello. Se tendría que indicar eso para que la institución educativa privada sepa eso y pueda adecuar su comportamiento y pueda considerar esta situación para que pueda adecuarse al ordenamiento jurídico y pueda cumplir con la resolución ministerial 109. A ver, sigamos. Nuevamente Miguel Nújar indica: al momento que se orienta a la institución educativa privada a mejorar, y mencionando lo que falta, ante esto la institución educativa privada subsana. Se daría por cumplido pese a que en el autorreporte indicó que no contaba con este documento. Acá debemos tener en cuenta algo, que nos encontramos en el marco de una supervisión orientativa. Entonces, los supervisores lo que buscan es, como se indica, es brindarle el acompañamiento, la asistencia, las orientaciones a las instituciones educativas privadas para que puedan adecuarse a las condiciones básicas. Entonces, si en virtud de estas acciones orientativas, se advierte que en distintos criterios o en distintos medios de verificación o aspectos a supervisar, la institución educativa privada no cumple con dichos criterios, parámetros y establecidos también en la resolución ministerial 109, esto lo tiene que dejar indicado, lo tiene que precisar, lo tiene que detallar en su respectivo informe de supervisión para que la institución educativa privada lo tome en cuenta, lo considere y sepa qué elementos o qué criterios o qué aspectos o medios de verificación debe cumplir para que se encuentren de forma, o para que cumplan con las condiciones básicas establecidas en la normativa vigente. Entonces, ese es el trabajo, es brindar un acompañamiento, una orientación a las instituciones educativas privadas y mediante un informe de supervisión indicarles cuáles son los incumplimientos en los que estaría incurriendo para que pueda adecuar su comportamiento. Más allá de buscar más allá de decirles a las instituciones o buscar decirles a las instituciones educativas privadas cumples, incumples, lo más importante es que las instituciones educativas privadas adecúen su comportamiento, sepan en qué radica o consiste su incumplimiento para que puedan mejorar su comportamiento y de ese modo pues adecuarse a la normativa vigente. A ver, luego, Luis Ruiz dice: buenas tardes, Luis Ruiz, Lugel Chincha. El supervisor observa en su informe la naturaleza contractual entre la institución educativa privada y el docente, personal administrativo, etc. Es decir, exhorta a la institución educativa privada en caso de desnaturalización del contrato, en caso se advierta una locación de servicios por contrato de trabajo. Ya, acá debemos tener en cuenta que el supervisor del UGEL no ve aspectos laborales, no es un supervisor, por ejemplo, de una autoridad de trabajo, ¿no? Como podría ser la SUNAFIL. Su función o su labor no es verificar cuestiones laborales, cuestiones de desnaturalización de contratos laborales, porque no es un inspector de una autoridad, que ve temas de trabajo, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros no vemos estos temas de desnaturalización de contrato. Lo que nosotros tenemos que verificar como supervisores de UGEL es que la institución educativa privada, en sus respectivos contratos,
Y ojo, no solamente contratos laborales, porque la norma no solamente te establece el cumplimiento de que tenga que presentar contratos laborales, sino también contratos de prestación de servicios, que no necesariamente tienen naturaleza laboral. Entonces, lo que en concreto tiene que verificar o supervisar el fiscalizador o el supervisor es que dichos contratos, según se indique en la resolución ministerial 109 y también en los criterios señalados en la matriz, se tiene que verificar que estos contratos indiquen la modalidad, el tiempo y el objeto de la contratación. O sea, eso básicamente, esas cuestiones puntuales tiene que verificar. No tiene que verificar si hay una desnaturalización del contrato. No le corresponde, no le compete supervisar eso al supervisor legal. Tiene que verificar básicamente la modalidad del contrato, el tiempo y objeto de contratación, esas cuestiones específicas y puntuales establecidas en la RM 109 y detalladas en la matriz. Luego, Miguel Nújar, buenas tardes. En el sistema REGIP solo considera a docentes y personal administrativo. ¿Cómo se realizará la verificación si este sistema no contempla a auxiliares de educación? ¿Se debe registrar con personal administrativo a los auxiliares en REGIP? Sí, en efecto, en el REGIP se demarcan dos rubros, ¿no? Un rubro relativo a los docentes y otro el personal administrativo. En el caso del REGIP vamos a considerar dentro del rubro del personal administrativo también a los auxiliares de educación. Entonces, en ese rubro tienen que estar, en el rubro del personal administrativo. Entonces, los auxiliares de educación tienen que estar también registrados en el REGIP y son considerados para efectos del REGIP como personal administrativo. Ya, sigamos. A ver, Luis Ángel Saucedo Villar. Buenas tardes. ¿Por qué el medio de verificación 14 y 15 se encuentra separado? A ver, sí, a ver. Acá voy a ver el medio de verificación. Ya, a ver, el medio de verificación 14 es la declaración jurada de no contar con antecedentes penales y judiciales de cada auxiliar de educación. ¿Ya? Es decir, en este medio de verificación 14, cada auxiliar de educación, cada uno de los auxiliares de educación de la institución educativa privada van a emitir una declaración jurada de que no cuentan con antecedentes penales y judiciales. Mientras que el medio de verificación 15 es una declaración jurada, pero de la institución educativa privada, de no contar con auxiliares de educación con antecedentes penales y judiciales. Entonces, mientras que en el medio de verificación 15, la institución emite una declaración jurada de que no cuenta con auxiliares de educación con antecedentes penales y judiciales, en el medio de verificación 14, el mismo auxiliar o cada uno de los auxiliares de educación emiten una declaración jurada indicando que ellos o cada uno de ellos no cuentan con antecedentes penales y judiciales. En eso radica la diferencia entre ambos medios de verificación. A ver, sigamos. A ver. Nelson Augusto Salazar Fonseca pregunta, ¿no? ¿Puede un director dirigir dos instituciones educativas privadas a la vez? A ver, la normativa actual de instituciones educativas privadas y en general del sector de educación no prescribe o establece una prohibición de tal naturaleza. Entonces, en estos casos se debe tener en cuenta que debemos seguir la siguiente máxima jurídica, ¿no? De lo que no está prohibido, está permitido. Entonces, si no hay ninguna prohibición contemplada en alguna normativa que restrinja o prohíba que un director dirija dos instituciones educativas privadas a la vez, entonces sí lo podría realizar. Y actualmente no se encuentra una prohibición al respecto, con lo cual sí podría realizar ello. A ver, sigamos.
Ya bueno, por mi parte, eso sería todo. Eso sería todo por mi parte. Daría pase a Isabel Suyo, para que pueda dar el cierre. Estimada Rosita, ¿tú intervienes en la rueda de respuestas? Muy bien, adelante, Rosita. Gracias, disculpe. Sí, llegó una consulta, bueno, dos consultas que tratan sobre lo mismo. Es de Eugel Cajamarca y de Eugel 4. Jacqueline Gutarra dicen: buenas tardes. Consultar si es obligatorio que la institución educativa privada implemente un área de psicología. ¿Cuál es el marco legal? Al respecto, hay que tener en cuenta que la ley privada es responsable de la implementación de las condiciones básicas. Y en la exposición de la mañana ya se detalló cuál es la base normativa que sustenta todo este proceso de educación, que no es en base solo de la resolución ministerial 109, sino que esto ya parte desde la ley de centros educativos privados, su reglamento, posteriormente los lineamientos y finalmente con la resolución ministerial 109. En ese sentido, dentro de la resolución ministerial 109, ya se ha establecido como un componente de la matriz de condiciones básicas, el 5.3, que señala que el servicio de soporte psicológico tiene como finalidad garantizar que la guía privada cuente con un servicio que brinde orientación a los miembros de la comunidad educativa, y ello con el objetivo de favorecer el desarrollo y el bienestar integral de las y los estudiantes. Entonces, este servicio de soporte también de soporte psicológico también va a promover prácticas y acciones de convivencia escolar democrática, intercultural e inclusiva en la institución educativa, y también va a colaborar con el soporte socioemocional y el desarrollo de habilidades socioemocionales, los cuales deben realizarse en articulación con el servicio de salud mental. Por ello, se ha establecido como uno de los indicadores que la IE privada debe contar con un servicio de soporte psicológico adecuado. Esa sería la respuesta a la pregunta. Ese sería todo por mi lado, ya no hay más preguntas más, ya podemos cerrar la asistencia técnica, Isabel. Muy bien, la jornada de hoy ha sido larga pero fructífera. Vamos cerrando entonces. No se olviden de llenar la encuesta de satisfacción para que puedan acceder al video y al material. Les pedimos, por favor, Dieguito, si nos puedes hacer la foto final, la captura final. 1, 2 y 3. Ahí está. Muy bien, saludamos todos. Eso es. Listo, estimada Isabel. Bien, muchas gracias. Descansamos porque mañana los esperamos en punto a las 9:30 para el inicio de la asistencia técnica pedagógica. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Ministerio de Educación. Bicentenario del Perú, 2024. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.